Ahora yo me voy en ruta express porque es más seguro. Salgo de las Malvinas hacia la 25 de julio. Un poco más segura con mis niños y con mi hijo en este caso. Voy bien sentada en mi casa por 25 centavos. Esto es transporte digno. Esto es real. Buenos días amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro, les acompaño desde hoy hasta el viernes. Bueno, Anderson Boscan tiene unos asuntos personales y me he encargado del programa. Revisemos lo más importante de hoy en Caliente. Telenovela Normita la Recaudadora o Los Diezmos en la Asamblea, ayer acompañamos a los abogados Felipe Rodríguez y Eduardo León a la Fiscalía. Ellos presentaron denuncias contra Norma Vallejo en representación de 4 de los ex colaboradores de Normita la Recaudadora, como en La Posta la llamamos. El abogado Rodríguez también nos reveló que no solo se cobraba el diezmo, o sea, el 10% del sueldo de estos colaboradores, sino que habían casos en que se cobraba más, $150, o dependiendo también del sueldo de ellos, mientras más ganaban, más tenían que aportar. También nos reveló el doctor Rodríguez que no solo se trataba de dinero, que también la asambleísta les pedía favores personales, que nada tenían que ver con las funciones de estas personas en la asamblea, como ir a dejar a sus hijos al colegio, ir a recogerlos, etc. Nada que ver con para lo que se les pagaba a estas personas. En otro tema, ayer en la sesión solemne por los 198 años de independencia de Guayaquil, Jaime Nebot dio su último discurso como alcalde de esta ciudad. No solo habló de lo bello que es Guayaquil y de todo lo que se ha logrado en Guayaquil, sino que también dio un discurso que se notaba que iba más a lo nacional, más a los ecuatorianos en general. Aunque él no lo admite todavía, mucha gente dice, se presume, que él sería uno de los candidatos a las elecciones del 2021. En esta misma sesión, Lenín Moreno, que estaba de amigui de Jaime Nebot, ofreció un tren playero que recorrería una ruta de Daule a Manta. Esto lo que pasó ayer en la sesión solemne. Y para finalizar en Caliente, Ramiro Cueva fue condenado ayer a 3 años por un tribunal de Bélgica. ¿Recuerdan los líos que tuvo con Rafael Correa en Lovaina y la denuncia que él le hizo? Bueno, fue condenado, pero por no presentar antecedentes, la pena quedó suspendida. Bueno, eso es todo por el momento en Caliente. Quiero anunciarles la presencia de Bernardo Moreno, él es analista político, y vamos a hablar sobre el panorama preelectoral para las seccionales del próximo año. Quédense con nosotros para la entrevista.
Gracias amigos por quedarse a la entrevista. Como les había adelantado, estamos con Bernardo Moreno, él es consultor político. Bienvenido Bernardo, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a analizar con el experto el escenario preelectoral del país rumbo a las elecciones seccionales del 2019. Bernardo, en términos generales, ¿cómo se prepara el país para estas elecciones seccionales? Hola Jenny, gracias por la invitación. Gracias a ti. Creo que es importante primero comentar un poquito lo que pasó ayer. Durante nosotros venimos haciendo investigación de la opinión política del país durante ya 14 años, bueno, 16 años, ya es bastante tiempito. Y siempre hemos visto un parámetro que se repite siempre y que es muy bonito, y es que las personas piden que los líderes políticos trabajen juntos. Que se acabada la elección, lo que la gente espera es que los líderes políticos hagan equipo, pongan a la ciudad o al país primero y se pongan a trabajar juntos. Ayer fue muy bonito ver eso, ver al presidente al lado de un alcalde que ha hecho historia en el país. Yo creo que esas cosas son positivas. De ahí se puede conversar si es que hay un tinte político o no, pero yo quisiera resaltar eso. Ha salido durante muchísimos años que la gente espera que apenas se acaben las elecciones, la gente se saque las camisetas de sus partidos y trabajen para su ciudad o para su país. Y esas son prácticas que debemos aplaudir. Que los líderes políticos de diferentes tendencias trabajen juntos por el bien del país. Yo creo que eso es un punto importante que debemos todos empujar para que siga siendo ¿Les así. viste de amiguis a Nebot y a Moreno ayer? Esa parte no quisiera entrar. Okay. Pero lo único que quisiera recalcar es que desde el 2002 que empezamos, acá ya son 16 años, siempre salía en las encuestas y en nuestras investigaciones que los ciudadanos quieren ver que los líderes políticos trabajen juntos por el bien de la gente. Y eso es bueno, que empiecen a tener puntos de encuentro. Ya no dicen amigos y eso ellos lo sabrán mejor que uno. Ellos sabrán qué tienen pensado, qué tienen planificado. Pero ver a líderes políticos juntos en pro de objetivos mayores creo que es algo que le hace falta a la madurez de este país. Y eso creo que hay que aplaudir. De ahí sí he escuchado que alguna gente que dice que están de amiguis y todo, pero eso no quise entrar en ese debate. Perfecto, Bernardo. Entonces, cuéntame, ¿cómo se prepara el país en mira a estas elecciones seccionales? Tengo entendido que tú estás trabajando mucho en el tema de las elecciones de las seccionales del próximo año. Nosotros disfrutamos mucho y a esto nos dedicamos. Trabajamos haciendo campañas políticas, sobre todo en el tema de seccionales, nos gusta mucho. Nosotros creemos que cuando llega un buen alcalde a las ciudades se ven beneficios dignos para las ciudades y que se pueden hacer cambios importantes. Creo que en las elecciones que vienen para el 2019 hay algunas cosas que son importantes de analizar. La primera es que no hay una fuerza nacional arrolladora como en el caso de otras elecciones, en donde viene una tendencia nacional y va llevando un montón de alcaldes y de prefectos. Eso no hay. Creo que es un punto importante a analizar. Eso significa que la fuerza regidora de los resultados electorales del 2019 viene desde las fuerzas locales, desde los liderazgos locales, desde las estructuras locales, desde el conocimiento del territorio local. Y eso de ahí es lo que vamos a ver en el 19, que un montón de líderes locales van a hacer que su liderazgo se sostenga. La segunda cosa importante para el 2019 es que hay muchos líderes políticos que ya no pueden presentarse. Y eso también ha cambiado mucho el escenario, porque eso da la oportunidad a que aparezcan nuevas figuras políticas y que muchos líderes que habían estado, sobre todo en prefecturas, acostumbrados a continuar, ahora no lo van a poder hacer. Creo que son las dos grandes tendencias de lo que va a pasar el 2019. ¿Y cómo crees que ve la gente a estos nuevos actores políticos? A veces los catalogan como que, o sea, no les convence por la poca experiencia que tienen, pero es necesario que de alguna manera se fogueen. ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo la gente recibe a estos jóvenes o nuevas caras políticas? Hay mucho escepticismo en el tema de la política en el Ecuador. A los que nos gusta la política somos pocos proporcionalmente en la población. La gente está muy desgastada, está muy desilusionada sobre lo que ha venido pasando en la política y esto hace que se vea un ambiente de mucho escepticismo. Pero hay un punto que ahí es importante comentar, y es que la gente no escoge sobre parámetros ideales. La gente escoge sobre lo que existe en tu oferta política, en tu papeleta.
Y sobre eso la gente empieza a escoger. Estos líderes en algunos cantones están por debajo del ideal de las personas, en otros cantones estos líderes se acercan más al ideal de las personas, pero las personas escogemos entre las posibilidades que tenemos. Más de un país donde el voto es obligatorio y tenemos que ir a las urnas y votar. Entre la gente y las personas terminamos escogiendo entre lo que existe, con la esperanza de que las cosas cambien. La gente les vamos a dar mucha oportunidad a líderes nuevos, con la esperanza de que después de gestión nos muestren realmente qué es lo que tienen para ofrecer y hacer que las ciudades y las provincias sean mejores. Si hay este voto de confianza, pero es un voto de confianza y es un voto de fe, y la confianza la construyen después en gestión. La construyen después en gestión, en donde la gente espera que realmente cumplan lo que están ofertando. Bernardo, vamos analizando las 3 ciudades principales, Quito, Guayaquil y Cuenca. Empecemos por la capital. ¿Qué tenemos en alcaldías? Por ejemplo, Suma puede representar un apoyo, alianzas importantes. ¿Cómo se ve el panorama en Quito? Yo creo que lo primero que hay que contar que se aplica a todas las campañas es que todas las campañas, o la gran mayoría, están abiertas. Estamos haciendo investigación en muchísimos lugares, en muchísimos cantones y en muchísimas provincias. Y yo diría que en el 95% de los casos las elecciones están abiertas. Todavía es muy pronto para decir quién va a ganar, o sea, decir que Quito ya está cerrado, yo no me atrevería a decir eso. Yo más bien diría que Quito está abierto, que todavía no se sabe quién va a ser el próximo alcalde de Quito. ¿Cómo ves a Paco Moncayo? Él iba hace unas semanas primero en las encuestas. Indudablemente Moncayo va primero en las encuestas, pero una cosa es que vaya primero en las encuestas y otra cosa es decir que Paco Moncayo es el próximo alcalde de Quito. Hay una diferencia muy importante en eso. Yo creo que Quito está abierto. Hay otras figuras que vienen por detrás y que hay que ver qué trabajo de campaña hacen para consolidarse. Pero las encuestas te dan ya como una idea, ¿no? ¿Que él es uno de los favoritos o no necesariamente? No, creo que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que en la que las personas leen, en las que leemos las encuestas. Las encuestas de este rato nos dicen cómo está el tablero, pero todavía falta toda la mano por jugar. Nos dicen qué cartas tiene cada uno, pero todavía falta toda la mano por jugar. Hay figuras interesantes y muy capaces como Mauricio Pozo o César Montúfar en Quito. Yo creo que todavía el tema en Quito está totalmente abierto. Va a depender de las campañas que haga cada uno para definir qué es lo que pasa. No hay nada cerrado. O sea, si me preguntas qué pasa con Quito, no hay nada cerrado y la campaña está por comenzar. Entonces vamos a ver una campaña linda. Una cosa bien interesante que ha pasado es nos estamos reuniendo con muchos líderes políticos. Y en esta ocasión es la ocasión en la que vemos que la gran mayoría tiene consultores políticos. Y eso me parece lindo, ¿no? Yo creo profundamente que los consultores políticos ayudamos a construir liderazgo para beneficiar a las ciudadanías. Y eso va a ser interesante porque vamos a encontrarnos una época de campañas muy elaboradas, muy estructuradas y muy fuertes y muy poderosas. También el hecho de que las elecciones vayan a marzo y ya no a febrero, también hace que eso vaya a pasar, porque vamos a tener enero y febrero de muchísimo trabajo para que se lance la campaña. No era como las otras ocasiones en donde apenas pasaba fin de año y ya entrabas a la campaña, entonces todos los equipos estaban fríos. Todas las campañas recién se empezaban a pensar ese rato y hacía que en ese tiempo no se produzca todo lo que se pueda producir. Este rato yo creo que vamos a tener un nivel de campañas mucho más elevado en los temas seccionales que en otras ocasiones. En Quito yo la idea que quisiera dejar es que está abierto, no hay nada cerrado ahí. Una cosa es cómo están las cosas ahora y otra cosa es lo que va a pasar a futuro. Yo soy de los que creo que en el Ecuador no hay voto duro, los votos duros son muy chiquitos. No es como nuestro querido país no es como otros lugares en donde existe una tendencia ideológica más fuerte que hace que haya votos duros muy consolidados. Nosotros hemos visto campañas en donde ha habido 30, 40 puntos de diferencia y las cosas han ido cambiando. Los ecuatorianos escogemos a las personas. No escogemos una tendencia o no escogemos una ideología. Escogemos a las personas y a los líderes que se nos muestran en ese momento. Yo creo que es positivo, la verdad, porque buenos líderes de diferentes tendencias pueden hacer que las cosas cambien. Entonces, yo creo que la idea central es Quito está totalmente abierto. ¿Cómo evalúas, por ejemplo, la inexperiencia de Juan Carlos Holguín o también cómo miras lo que ha hecho César Montúfar antes de lanzarse a una posible alcaldía? O sea, por casos de corrupción, contra Glass, se ha mostrado de esa manera.
la inexperiencia de Juan Carlos Holguín. ¿Cómo evalúas eso? Pues no le conozco a Juan Carlos entiendo, yo no le conozco a Juan Carlos, entiendo que es una persona muy capaz, no he tenido el gusto de conocerle. Creo que el dato importante que tiene Juan Carlos y César es que son líderes todavía no tan conocidos. Una cosa es el círculo rojo, en lo del círculo rojo le llamamos en consultoría el círculo rojo a los que nos gusta la política, ese es el círculo rojo. Una cosa es lo que nosotros que nos gusta la política pensamos, y otra cosa es lo que la ciudadanía que tiene otras cosas en la cabeza piensa de los líderes políticos o de los que estamos en política. Creo que no pasa por ahí, pasa porque ellos todavía no son líderes masivamente conocidos, y ese es un tema que ellos deben de encontrar cómo solucionar cuando les toque comenzar su campaña. No son todavía mayormente conocidos. En consultoría política hay 3 indicadores: el nivel de conocimiento, cuántas personas han escuchado hablar de una persona, la profundidad de imagen que tiene esa persona, y después de eso viene la intención de voto. Los 2 líderes que nos mencionaste son personas con poco conocimiento y con poca profundidad de imagen en la gran ciudadanía. Solo a los que nos gusta la política le seguimos un poco más. No creo que esas variables vayan a ser dirimentes en la campaña, sino lo que ellos puedan hacer en su juego político. Y por ejemplo, en el caso de Loro Mero, ¿va a estar con un partido débil? ¿Eso le resta posibilidades? ¿O es mejor salir con AP? O sea, si AP debería presentar un candidato. Si pudiéramos volver el tiempo y encontrarnos 2 años atrás, la recomendación que nosotros daríamos a todos los candidatos es que armen partidos propios, porque esos partidos propios entran frescos y le permiten al candidato no estar amarrado a ninguna tendencia política, tendencias políticas que no tienen, tendencias partidistas, que no tienen la confianza de la gente. Lo ideal, obviamente ya no se puede ahora, en estos días, pero lo ideal era afrontar desde el punto de vista netamente estratégico, afrontar las campañas con partidos propios y ciudadanos. Eso era lo ideal. Obviamente, el rato que una papeleta están un montón de candidatos y todos tienen partidos políticos de alguna manera desgastados, la gente tiene que escoger entre eso. Yo creo que en el caso de Quito eso es lo que está pasando. Tenemos muchos líderes políticos valiosos e inteligentes, pero están aliados a partidos políticos que tienen su desgaste. Pero ese es un lastre que todos lo tienen. No hay ningún líder político en Quito que esté solo. Y ese lastre de ahí les jala un poquito para abajo a todos, porque los ecuatorianos no confiamos en los partidos políticos. Perfecto. ¿Qué pasa con Mauricio Rodas? Esta era como su antesala a una posible presidencia en el 2021. ¿Qué va a pasar con Mauricio Rodas después de la alcaldía? Yo creo que Mauricio Rodas cuando ganó la elección no investigó lo suficiente para darse cuenta que la gente, que los ecuatorianos, los quiteños y los ecuatorianos estaban respaldando una figura política, y dejó de jugar su rol político después de ser gestor. Dejó de jugar su rol político y ahí perdió su camino. A él le escogieron porque era la contradicción a una tendencia muy fuerte en ese momento, y creo que ese es el primer gran error del alcalde Rodas. La situación actual es que el 70% de los quiteños quieren que Rodas no sea candidato o no sea reelecto. A tal punto de esta presión que anunció Rodas hace algunos meses que no va a ser candidato a la alcaldía. Pero claro, es una pena que... O sea, yo creo mucho en los liderazgos. Yo creo que cuando hay un liderazgo fuerte pasan cosas buenas en los países, siempre y cuando esté encauzado por el lado bueno de la fuerza. Pero yo creo mucho en eso, en que los liderazgos ayudan a que los países cambien. Cuando hay un líder que no lo hizo bien, pierde el líder, pierde la ciudad y pierde el país. Yo creo que ese es el caso de Rodas. Es lamentable que este rato la mayor cantidad de quiteños quieran que tengan negativas tan altas sobre el alcalde de la capital de los ecuatorianos. No es una ciudad, o sea, todas las ciudades del país son queridas, incluso, o sea, pero son ciudades más pequeñas. Pero la capital es la capital, y tuvo un alcalde que no logró conseguir ni consolidar su liderazgo. Llegan nuestros datos que te cuentan, 70% de la gente no quiere que aparezca ya en política, en Quito. Perfecto. Pasemos un poco a las prefecturas de aquí, de la capital. Federico Pérez, ¿con quién mismo va? El coronel Zapata también suena. Sí, yo creo que hay dos cosas que son... Hay un punto ahí que es súper interesante analizar, y es que si se genera
una contienda importante en Quito, los quiteños van a hablar muchísimo tiempo de qué va a pasar en Quito. Yo creo que eso es lo que va a suceder. La opinión pública y las conversaciones en la calle de los ciudadanos quiteños van a estar alrededor de qué es lo que va a pasar en la alcaldía. Eso va a dejar a que van a quedar muy poquitos días al final para que la gente evalúe quién es el prefecto. Pero van a quedar muy poquitos días. Probablemente nosotros tengamos 4 o 5 meses de debate sobre quién va a ser alcalde de Quito. Y probablemente tengamos solo una conversación ciudadana de unos 15 días de qué es lo que va a pasar para la prefectura. Eso hace que quien esté este rato primero en las encuestas tenga más potencial que los otros candidatos. Porque el quiteño primero va a decidir quién es su alcalde. Después de decir quién es su alcalde, va a ponerse a pensar qué es lo que hacemos todos en la prefectura, porque a todos nos importa más la alcaldía que la prefectura, sin desmerecer a los prefectos, pero primero la gente resuelve qué es lo que pasa en su alcaldía y después en la prefectura. Entonces yo creo que son dos escenarios diferentes. En Quito va a haber mucha conversación sobre las propuestas de los candidatos. En la prefectura va a haber menos conversación sobre las propuestas de los candidatos y va a haber menos tiempo para decidir quién es el prefecto. Eso hace que sea más probable que quien va primero en las encuestas ahora llegue bien a esas últimas semanas. Ahí habrá que ver cómo afronta su campaña. Perfecto, pasemos a Guayaquil ahora. Guayaquil está lindo. Donde Guayaquil da la impresión de que está un poco más marcado el asunto, ¿no? Jimmy Jairala por Centro Democrático, Cynthia Viteri, Madera de Guerrero. El PSC y la lista 6 está en riesgo de perder como a su principal bastión, o Cynthia tiene el camino limpio para hacer campaña. Siempre se puede perder una elección. En todas las campañas que nosotros hemos venido viendo ya en los años que estamos en esto, generalmente vemos que quien se confía pierde. Todas las campañas se pueden perder. Cynthia tiene un problema que superar. El problema que superar es que tiene un gran líder al lado. Cuando tienes un gran líder al lado, tienes que encontrar el camino para mostrar tu propio liderazgo. Desde que Cynthia se lanzó hasta la fecha, no hemos hablado de Cynthia, hemos hablado de Jaime Nebot. Cuando tú tienes un liderazgo tan fuerte, ese liderazgo tan fuerte puede terminar matando a los líderes que vienen abajo. Porque las personas no buscan a segundos, las personas buscan a líderes en todo el concepto de la palabra. Esa hipótesis de yo, que soy un gran líder, puedo pasarle los votos a alguien, ya no existe, eso ya no pasa. El tema de transferencia de votos es muy poquito. ¿Cuál tendría que ser el rol de Jaime Nebot aquí? ¿Tendría que acompañar a Cynthia, dejarla sola? Bueno, entiendo que obviamente ellos tienen un gran equipo de consultores. Si yo estuviera en ese equipo, mi recomendación fuera que Nebot desaparezca completamente y que le deje crecer a Cynthia en su liderazgo. Si no le deja crecer a Cynthia en su liderazgo, lo único que va a pasar es que pierdes votos. Si esa pérdida de votos le hace perder con Jairala, eso ya no sé, habría que irse acercando a las elecciones. Pero ciertamente, si el alcalde Nebot, en su gran liderazgo, le opaca a Cynthia, le está haciendo perder votos. Si yo estuviera en ese equipo, ¿cuál fuera la recomendación? Que le deje ser a Cynthia quien es ella, que le deje crecer, que le deje construir su propio liderazgo. Si no construye su propio liderazgo, creo que es muy difícil. Más de una ciudad en que los oponentes están bien calificados y con buenos números. Tienes que tener tu propio liderazgo. En el país ya ha habido casos de esos. En la elección de Rodas que tú comentas, Correa, que estaba muy bien calificado en ese momento, le opacó tanto a su candidato a alcalde que el candidato a alcalde perdió. Los grandes líderes son muy buenos para no dejar crecer a su continuación, para no dejar crecer a sus sucesores. Creo que ese es el gran tema que se debe resolver en Guayaquil. ¿Cómo lo van a manejar? Y en el caso de Jimmy Jairala, ¿cómo ves su posible campaña? Jimmy tiene una ventaja, él tiene profundidad de imagen y tiene un liderazgo propio. O sea, en ese sentido es lo opuesto que tiene Cynthia. Es un liderazgo propio que tiene una propuesta propia, que tiene una historia propia que contar. Y eso de ahí puede ser dirimente. Yo creo que Cynthia tiene que encontrar su propia historia para poder competir con Jairala. Este rato las encuestas hablan de que están muy cerquita. O sea, todo está abierto en Guayaquil. Pero la gran variable es, ¿puede Cynthia construir su liderazgo propio alejado de un líder histórico de Guayaquil? Esa creo que es la pregunta que va a definir esa campaña. En cuanto a las prefecturas, tenemos a 2 ex arqueros de Barcelona, Carlos Luis Morales, José Francisco Ceballos.
¿Cómo ves ahí esa disputa entre los dos? Está totalmente abierto. Está totalmente abierto. Ambos son líderes queridos, ambos son líderes con muy buenos números, ambos son líderes con un nivel de conocimiento y de identidad altísimo. Eso está totalmente abierto. Va a tener una correlación, obviamente, con lo que pase en la alcaldía, porque si uno de los candidatos a alcalde se cae, es probable que le jale al prefecto para abajo. Entonces también está lindo, eso también está abierto, depende de lo que hagan en campaña, depende de lo que hagan en campaña, y yo entiendo que ambos van a estar muy bien asesorados. Entonces creo que vamos a esperar una contienda linda, una contienda electoral muy interesante ahí, también abierto. Y bueno, partiendo de este punto que ellos son exfutbolistas, ¿cómo ves el asunto también con... ¿Realmente están apareciendo estos líderes políticos? ¿O estamos recurriendo también a personas públicas que han sido conocidas en otros aspectos, futbolistas, periodistas, gente de televisión, o realmente hay una formación política en el país? ¿Cómo ves tú eso a nivel general, a nivel país? Creo que no es un problema del Ecuador, o sea, no voy a hablar que es problema, creo que es una situación de que las cosas son así. Yo en mi ciudad, en Cuenca, tengo las probabilidades de 1 en 477.000 de ser electo alcalde. De 1 en 477.000. ¿Por qué? Porque mi nivel de conocimiento personal en mi ciudad está debajo del 5%. Solo el 5% de los cuencanos saben quién es Bernardo Moreno. A mí no me interesa la política, pero obviamente soy 1 en 477.000, porque el promedio de nivel de conocimiento de mis queridos cuencanos es ese, soy debajo del 5%. Si yo subo mi conocimiento del 5 al 60%, ya entro en una lista de 5 de probabilidades, porque en mi ciudad solo hay 5 personas que tienen, o 6 personas que tienen un nivel de conocimiento superior al 60%. Eso pasa en todas las ciudades. Si tu nivel de conocimiento es más alto, tus probabilidades de ser elegido candidato o autoridad es más alto. Entonces las personas que están expuestas a medios, incluso las personas que están expuestas a medios que no son políticos, suben su conocimiento mucho más que las personas que no están en esa exposición. Entonces, si tú vas a cualquier ciudad y preguntas quiénes son las personas más conocidas, estas personas expuestas en otros ámbitos son las personas que tienen un mayor nivel de identidad, y eso les da mayores probabilidades. Yo creo que eso es así. O sea, los deportistas, las personas que están en medios, siempre van a tener mayor nivel de conocimiento que quienes no estamos en eso, y por ende van a tener mayores probabilidades. Es simple matemática. Si es que tu nombre es más conocido que el resto, tienes más probabilidades. Estás en una lista más chiquita de decisión. Entonces creo que eso es algo que está, y no solo está aquí, sino está en el mundo. Entonces no creo que haya... Es como es. Quienes están expuestos a medios tienen mayores probabilidades de ser líderes. Bernardo, ahora pasemos a tu ciudad. Cuenquita. ¿Qué claro. pasa con Cuenca? Tengo entendido igual que el alcalde Marcelo Cabrera buscará la reelección, también suena Jefferson Pérez, Paul Carrasco de prefecto. Cuéntanos cómo, vi cómo un tuit se ve. de Paul Carrasco, que entiendo que dice que no va a participar. Paul ha sido un líder importantísimo para la ciudad, para la provincia de La Suay los últimos 10 años. Y claro, o sea, la política en algún momento acaba. Habrá que ver si es que Paul se mantiene en esa decisión o cambia. El Marcelo Cabrera ha estado ya, me parece que 20 años en política, y ha sido un líder importantísimo en la política. Tiene un contacto personal muy poderoso que le ha hecho tener estos 20 años de vida, de carrera política. Y está vigente. Es un alcalde que tiene muchas cosas importantes para enfrentar una contienda. Tiene estructura política, entiendo que un muy buen equipo de trabajo, y eso le pone en la palestra. Y tenemos a Jefferson Pérez, que es querido por todos los cuencanos por sus logros deportivos. Obviamente Jefferson tiene que emigrar su imagen de gran líder deportivo a un líder que puede hacer gestión en la ciudad. Estrato cómo están las cosas. Jefferson Pérez va primero en las encuestas, seguido de Marcelo Cabrera. Sin embargo, eso no significa nada. Es simplemente las cartas con las que comienza. El uno comienza con mejores números que el otro, pero recién comienza todo. Si fuera una jugada de póker, podemos decir que la mejor mano la tiene Jefferson Pérez, pero habrá que ver cómo juega sus cartas. Habrá que ver cómo juega sus cartas y cómo enfrenta la campaña. Todavía nos faltan, las elecciones son en marzo, todavía falta muchísimo por recorrer. Pero yo creo que si Carrasco no
no se lanza, la campaña será una campaña polarizada entre Cabrera y Jefferson Pérez. Será un diálogo entre dos. Dependiendo de quién juegue mejor sus cartas, se dará el resultado final. ¿Y en las prefecturas? En las prefecturas creo que todavía falta mucho por decidir, no está claro quién va a ser. Javier Renderica va primero en los números, pero falta todavía mucho por ver qué es lo que va, todavía falta mucho por ver quiénes van a ser sus oponentes, quiénes van a ser sus contrincantes, para ver qué es lo que va a pasar ahí. Eso creo que está abierto. En Cuenca este rato todo el debate es qué va a pasar, quiénes son los que realmente quedan en la contienda electoral de la alcaldía. Eso es todo lo que se conversa. Y ha pasado a segundo plano una conversación en la opinión pública y en la ciudadanía sobre quién va a ir a la candidatura a la prefectura. Eso todavía está en veremos. Bueno, y en el resto del país ya nos adelantabas que consideras que los caudillos locales son los que tienen más probabilidad a comparación con la gente de los partidos políticos. Sí, o sea, hay una línea, cada cantón y cada provincia tiene sus propios secretos políticos. Esos secretos políticos los conocen sus líderes locales. No los conocen en Quito desde donde generalmente se han definido las políticas nacionales, sino son secretos locales de cada uno de sus cantones y sus provincias. Y yo creo que esos secretos locales son los que van a definir a la final quién va a ser el alcalde o el prefecto de cada uno de sus cantones. Las elecciones a la alcaldía y a la prefectura son elecciones mucho más cercanas, mucho más íntimas con los ciudadanos, y ese contacto personal, sobre todo cuando los cantones son más pequeñitos, influye demasiado. O sea, hay un contacto personal que no lo puede tener otro líder. Hay un líder local que tiene contacto personal y es conocido a nivel personal con las personas, que no pasa en Quito. En Quito las campañas son mucho más mediáticas, o en Guayaquil, las campañas son mucho más mediáticas. El contacto personal que uno puede tener en Quito o que uno puede tener en Guayaquil, proporcionalmente es muy pequeñito para que cambie una elección. El contacto personal que tú puedes tener en ciudades más pequeñas, como Macas, Loja, Chone, es fundamental, porque sí tienes que ir, estar en contacto con las personas, y ese contacto personal es el que termina definiendo qué es lo que va a pasar. Son dos mundos diferentes. El uno depende mucho de los medios masivos, el otro depende mucho del contacto personal y de las estructuras en territorio. Bernardo, Julio César Trujillo plantea una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Crees que esto es posible o se tiene que...? En este país todo es posible, sí, pero la gente ya no quiere más consultas. La gente ya no quiere más consultas, la gente no entiende, no queremos más consultas, las personas no entendemos del todo las consultas. Habrá que ver qué es lo que se plantea al final. La gente terminará votando si es que lo ponen, pero terminará votando o terminaremos votando sin un nivel profundo de conciencia por lo que estamos votando. Y no por nada, sino porque tenemos otras preocupaciones en la cabeza. O sea, a la gente que realmente está empapada de la política es un grupo, a estos ciudadanos no les interesa la política. A la larga terminaremos votando, pero la gente ya no quiere más consultas. La gente lo que quiere este rato es que se le den soluciones al empleo, se les den soluciones a los temas laborales, se les den soluciones al trabajo, se muestre una ruta futura de hacia dónde se va a ir. Eso es lo que quiere la gente, eso es lo que queremos las personas. Que así, ok, está muy bien todo ese debate político, pero ¿qué pasa con mis necesidades? ¿Qué pasa con cómo yo voy a afrontar la compra de libros de la escuela de mi niño? O algún familiar mío está enfermo, ¿cómo lo voy a solucionar? Las personas ya están pensando en otra cosa. Yo creo que este rato hay un momento bien interesante en la política, porque los políticos están pensando en política y los ciudadanos están pensando en otra cosa, en sus problemas cotidianos. Hay una desconexión entre lo que está pensando la clase política y lo que está pensando los ciudadanos, una desconexión total. Ya los ciudadanos ya no quieren seguir en ese debate político, quieren que se les dé soluciones a lo que les está pasando en su día a día. Y una desconexión total entre los dos diálogos, entre las dos conversaciones. Bernardo, para finalizar, las elecciones seccionales están a la vuelta de la esquina, Total. 2019. Sí, ya están aquí. Veamos un poco más a futuro, 2021. ¿Ya se perfila alguien? ¿A quiénes ves como posibles candidatos para la presidencia? Lo primero ahí es que las conversaciones ciudadanas para elegir a los líderes locales son totalmente diferentes de las conversaciones que se dan cuando tenemos que elegir a un presidente. Son conversaciones totalmente diferentes, son motivaciones totalmente diferentes.
forzar apariciones nacionales para campañas locales, lo que podría terminar haciendo es que se queme el líder nacional, porque son conversaciones diferentes, o sea, totalmente diferentes. Es como que en una clase de fútbol vaya el profesor de matemáticas a hablar de matemáticas. Totalmente diferente, no tiene nada que ver y le choca eso a la gente. Creo que campañas nacionales anticipadas pueden terminar quemando a personas que tienen las mejores cartas. Obviamente este rato el líder nacional con mayor probabilidades, según las investigaciones, es Jaime Nebot. Pero eso no quiere decir nada. O sea, este rato tenemos que pasar unas elecciones locales en las que los ciudadanos conversamos totalmente de otras cosas y elegimos totalmente por otras motivaciones, y después de eso esperamos tener unos mesitos de paz electoral, de paz política, y después de eso vamos a pensar en lo que se viene a futuro. Si bien este rato hay un líder muy sólido, pero todavía es demasiado pronto para saber qué es lo que va a pasar en el 21. Lo que sí creo profundamente es que si ese líder se anticipa, puede terminarse quemando. Entonces sí mejor creo. que lo tengan como bajo perfil, que no lo Yo anuncien haría mucho. eso, sí, porque no es el momento. O sea, te dicen, ok, yo te tengo cariño, yo te tengo aprecio, pero no es el momento en el que tengo que elegir por vos. Estate con calma. Creo que eso es de alguna forma lo que los ciudadanos transmiten. Quédate tranquilo, estate con calma, no es todavía el momento para conversar sobre si te elijo a ti o no. Este rato es, voy a elegir a los alcaldes y a los prefectos, eso dice el ciudadano, que tampoco es un tema que me gusta mucho, pero me toca. Entonces, las personas van a elegir a los líderes, alcaldes y prefectos en función de sus realidades locales. Después de eso, de verdad, la gente espera cada vez que se acaba un periodo electoral, las personas esperamos paz, sí, ya se acabó, ahora pónganse a trabajar y hablemos de otras cosas. Y después de eso, en su momento, se abren las puertas de la atención. Las personas abrimos y cerramos las puertas de nuestra atención en función de los intereses que tenemos o de lo que nos toca decidir. Va a pasar mucho tiempo después de lo local para que abramos las puertas de la atención y empecemos a ser receptivos a qué tenemos que elegir a futuro. Creo que es muy pronto para el 21, muy pronto. Bueno, muchas gracias Bernardo por este análisis. Ahí tenemos el panorama un poco más claro de lo que hay hasta el momento. Te agradezco mucho por la visita. No, a ti, a ustedes, muchas gracias. Sí. Y amigos, a ustedes también por mantenerse conectados. Regreso mañana. Bueno, estamos viéndonos mañana. Gracias.